Carolina con sus 130 kilos. Corrían mis primeros años de médico, y yo era psiquiatra del Hospital Italiano de Rosario. Por una recomendación del director del hospital se había solicitado la atención urgente para una enferma en un barrio del sur de Rosario. La paciente no podía ser movilizada porque pesaba 130 kilos. Cuando llego me encuentro con Carolina, rodeada de sus familiares, su esposo, una hermana y varias vecinas que estaban allí para ayudar. Clínicamente constituía un cuadro de confusión mental con un delirio onírico. A Carolina se la veía como si estuviera soñando despierta. Al hablar mezclaba recuerdos y vivencias pasadas con personas y objetos actuales. El contenido del pensamiento era onírico porque confundía elementos del exterior con los elementos de su mundo interno, o sea, de su interior. La enferma no sabía cómo se llamaba, desconocía el día, la hora y el lugar en donde estaba. Lo que más provocaba angustia en ese conjunto humano es que desconocía a todos, siendo que eran personas de muchos años de vecindad. Quiero aclarar que este tratamiento lo hice hace muchos años, de manera que utilicé técnicas que utilizaba en aquella época. Y especialmente desconocía a su esposo. La paciente había sufrido un accidente. Vivía en una casa muy antigua, con habitaciones ubicadas tipo chorizo, cuya construcción desconocía porque la habían comprado recientemente. Ocurrió que esa tarde, en horas de la siesta, después de una fuerte discusión con su marido, Carolina fue a caminar por la galería con sus 130 kilos y ese peso hizo que el piso cediera justamente a la altura del pozo ciego, lo que provocó que ella cayera adentro del mismo. Dicho pozo recogía los desechos cloacales y tenía una profundidad importante. Carolina, con gran esfuerzo, logró aferrarse a unos raigones que sobresalían de las paredes. Los vecinos hicieron un relato con todo lujo de detalles y todo lo que ocurrió fue un verdadero drama. El peso excesivo de Carolina, metida dentro de ese pozo, sumergida en materias fecales, planteó una tarea muy difícil. Para sacarla tuvieron que llamar a otros vecinos que, atándola con sogas y con gran esfuerzo, y después de mucho tiempo pudieron lograrlo. Carolina fue lavada, bañada, perfumada y puesta en su cama. Momentos después presentó una crisis de gran excitación con desesperación, angustia y llanto. Paralelamente comienza a desconocer el lugar y las personas que la acompañan. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? El acme de la situación aparece cuando Carolina, dirigiéndose a su marido, le pregunta: ¿quién es usted? En este momento, con este desconocimiento del esposo, surge la necesidad urgente de asistencia médica. La examiné y le suministré medicación sedante en dosis suficiente como para que duerma profundamente. Cuando la volví a ver al día siguiente, Carolina estaba más tranquila, pero mantenía su cuadro de confusión. Me dispuse a abordar el tratamiento con sesiones de narcoanálisis. Esta técnica estaba inspirada en el tratamiento de hipnosis, o sea, del hipnotismo, que es el tratamiento con el cual comenzó Freud sus investigaciones. Pensé que lo que provocaba este cuadro era el trauma del accidente. Decidí investigar el trauma en las sesiones de narcoanálisis y provocar la catarsis del mismo. En efecto, en dicho tratamiento, Carolina revivió todo el accidente paso a paso, desde el momento en el que el piso cedía al peso de su cuerpo,
Luego la caída y como se hundía entre las heces, con el olor nauseabundo. Luego viene el salvataje, como la habían atado con cuerdas y la tracción, por lo tanto, fue muy dolorosa. Por último, cuando la bañaron, la vistieron, la perfumaron y la acostaron. Y todas estas escenas fueron revividas con gran emoción y llanto. Cada sesión de narcoanálisis era vivida con gran emoción y seguida de gran alivio. Cuando Carolina despertaba de la narcosis, adquiría una notable lucidez mental que llamaba la atención y me provocaba entusiasmo. La impresión que yo iba adquiriendo a medida que transcurría el tratamiento era como si el trauma funcionara como un tapón obturando la comunicación entre dos niveles psíquicos, el nivel consciente y el inconsciente. Esta obstrucción provocaba la confusión. Los elementos psíquicos internos y los objetos del mundo exterior se confundían entre sí provocando confusión mental. La paciente no podía discriminar y diferenciar lo que era un recuerdo de lo que era una vivencia actual. La descarga emocional provocada por el narcoanálisis había permitido una mejor comunicación y conexión entre lo recordado y lo vivido y determinaba el restablecimiento del funcionamiento psíquico. Cuando el análisis abordó el tema del desconocimiento del esposo, apareció en Carolina una nueva crisis de excitación. Entonces Carolina recordó la presencia de su hermana con llanto y rabia. En las sesiones siguientes, la paciente fue reconociendo que estaba fuertemente celosa. Su hermana era menor que ella. Sospechaba de su marido y de su hermana. Esto explicaba el síntoma. Al desconocer a su esposo, inconscientemente estaba expresando que no le reconocía la calidad de marido. Cuando ella pregunta en plena crisis, ¿usted quién es?, inconscientemente es equivalente a usted. ¿Usted qué es? ¿Mi marido o el amante de mi hermana? El tratamiento posteriormente permitió esclarecer el malentendido y elaborarlo largamente. Carolina logró su restablecimiento y así llegamos al fin de esta historia clínica.